Santo el nombre del Señor. Me agarraron dándole la espalda a la cámara. Bendiciones. Bendiciones de parte del cielo. Quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Y este es el ministerio de Jesucristo, la piedra viva. Vamos en varias ocasiones que no hemos podido transmitir. Me lastimé la espalda. Por poco no me caí. Pero en el esfuerzo de no caerme, allá puse los pies y me torcí. Y la espalda me chilló. Y estuve varios días con dificultad. Así que le di las gracias a las personas que oraron por mí, oraron por pronta recuperación. Ya estoy bien, gracias al Señor. Estamos en un pequeño corre y corre. Estuvimos en actividades el domingo y el sábado. Por eso no pudimos transmitir el sábado, pero estamos aquí. Estamos estudiando cómo leer la Biblia. Y yo espero y le pido a Dios de que este tema sea de bendición para muchas personas y muchos hermanos en la iglesia. Van a escuchar en el background a mis ovejas, mis dos ovejas, Twinkie y Grace, que en el día de hoy ellas han estado sumamente activas y han estado haciendo mucho ruido, solo van a escuchar mucho hoy. Quiero que busquen en Juan capítulo 3, el momento donde Nicodemo habla con Jesús. Y para los que quizás sintonizan por primera vez, estamos estudiando cómo leer la Biblia, pero para poder explicar cómo leer la Biblia, he estado explicando en las clases anteriores cómo cada persona aprende. Hay unos que aprenden leyendo, hay otros que aprenden escuchando, hay otros que aprenden tocando las cosas. Y como había dicho anteriormente, en las escuelas, por lo menos de Puerto Rico, que son las que puedo hablar, el sistema de educación está predispuesto para las personas que tienen esa retención, ese IQ un poco más alto que los demás. Y si usted, como conozco muchos muchachos, como conozco muchos hijos como conozco muchos amigos que han estado en la escuela y aprenden tocando, se le hizo bien difícil porque el sistema educativo no está para ese tipo de personas. Hay otras personas que aprenden escuchando, y en el sistema educativo tú tienes que leer y tú tienes que retener. Y cuando ciertas personas, y me incluyo a mí, y vamos a estudiar, yo necesito ver movimiento, yo necesito tener sonido alrededor mío, yo necesito que no esté callado el cuarto. Una vez una maestra dijo, ¿cuántos de ustedes estudian con música? Yo levanté la mano. Me dijo, ¿por qué lo haces? Me dice, porque me ayuda a relajarme y puedo sobrellevar los estudios mejor. Y hay unos estudios acerca de cómo la gente aprende. Y si usted no sabe cómo aprende, en la clase anterior hablamos de unas cosas, la clase número 3 y número 4 hablamos acerca de eso. Si no, busca información, porque cuando usted descubra cómo usted aprende mejor, va a ser espectacular. Una de las cosas que me ayudó mucho a mí en el estudio de la palabra y en la escuela y en los institutos es que tú lees, lo hablas y que tu oído lo escuche. Lees, lo hablas y que tu oído lo escuche. Cuando tú haces esas tres, tú estás provocando que tu alma, que tu cuerpo y que tu espíritu se pongan en una sola cosa. ¿Ok? Y esto es algo que aún los maestros que tienen estudios pues lo enseñan para que la persona pueda tener mejor retención o mejor análisis crítico o mejor retención y crecimiento en muchas áreas. Hace un tiempo atrás me encontré con una prima mía que es doctora, ella es cardióloga, y estaba hablando conmigo y me dice, mira, tengo un paciente que tiene una situación, no está compartiendo la situación del paciente porque hay una ley HIPAA
donde prohíbe al médico hablar acerca del tema. Me dice, pero estoy teniendo problemas en cómo conseguir la respuesta para ese paciente. Y yo miré a mi prima y le dice, cuando tú estás estudiando el caso, lo hablas. Ella me mira y me dice, no. Y le dije, háblalo. Cuando tú lo hablas, tú vas a unir dentro de ti todo el conocimiento que tú tienes en todas las áreas que tiene el cerebro en capacidad de. En otras palabras, usted va a abrir todos los files de conocimiento que usted tiene cuando usted lo habla y sus oídos lo escuchan. Y dije, si tú haces eso, tú encuentras la respuesta más fácil a tu paciente. Pasó una semana, me llamó y me dijo, Elías, funciona. Wow, yo no sabía que esto funcionaba así. Yo le dije a la persona, Dios nos hizo a nosotros de una manera tan espectacular que tú te puedes hablar a ti mismo, no para que te digan loco, sino para poder accesar el 3 en 1 que tú eres. El 3 en 1 que tú eres. Y cuando hablamos acerca de lo que es esto de aprender, estamos estudiando cómo leer la Biblia. Quiero que no tan solamente usted la lea, sino que la comprenda, que la conozca, que profundice, que sepa cómo es. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús en una ocasión le dijo a los fariseos, ustedes no me creen a mí. Sin embargo, le creen a Moisés. Y Jesús le dice, si ustedes le creen a Moisés, tienen que creerme a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Y qué interesante que aún los fariseos, sabiendo leer, teniendo un conocimiento, no habían podido ver la revelación de Cristo en los escritos de Moisés. Y por eso es que esta clase la voy a llevar al hombre espiritual. Ya hemos hablado de la mente, la parte cognitiva, el IQ. Hemos hablado acerca del alma, la parte del EQ, Emotional Knowledge. Y hemos hablado acerca del espíritu. Pero terminé la clase pasada explicando de que cuando nosotros nacemos en Cristo, nosotros somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Eso está en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Ese hombre interior, ese hombre que nació de Cristo, y no quiero que malinterpreten, en Cristo, Pablo dice, no hay hombre ni mujer, sino todos somos unos en él. Ese ser espiritual que nace de nuevo viene del Padre. Así lo explica Juan en el capítulo 1, que ese ser no es nacido de carne ni de sangre, sino es nacido del Padre. ¿Okay? Entonces, quiero ir a Juan capítulo 3 cuando Jesús habla con Nicodemo para que usted pueda entender una realidad espiritual de ese hombre que nace de nuevo, que es hijo de Dios, que responde a Dios, que cuando ve a Dios dice, Abba Padre, papito, anhela a Dios. Todos nosotros tenemos, los que hemos nacido de nuevo, tenemos ese nacido de nuevo, en espíritu, que anhela, desea apasionadamente a Dios. Y si lo llevamos a los extremos, es el antónimo de la carne. La carne anhela y desea el pecado, anhela y desea la lujuria, anhela y desea poder, dinero, posiciones, menciónalas. Y dice la Biblia en Romanos 8 que no quiere someterse a Dios, ni tampoco puede.
Ahora, ese hombre espiritual que nace de nuevo, como nace del Padre, quiere, anhela y se desvive por Él. Ahora, todo aquel que ha nacido de nuevo y me dice, lo que pasa es que a mí se me hace difícil, yo te voy a decir, tu carne está comiendo más, por eso está más gordita, más fuerte, más llena de vida carnal que tu espíritu. Por eso es que no puedes vencer. Porque estás alimentando la carne y no estás alimentando tu espíritu. Yo me he encontrado con cristianos que ellos están batallando, ellos quieren quedar firmes en Dios. Y cuando usted habla con ellos se saben todas las series de Netflix, se conocen todas las series que hay de Disney Plus, todo lo de los Avengers, de Star Wars, si son fanáticos de Star Trek, si son fanáticos de manga, se conocen todos los characters de las películas y de las series, los mundos, multiversos, y se conocen un montón de cosas y no se conocen la Biblia. Y después cuando llegan a la iglesia dicen, Dios mío, ayúdame porque se me está haciendo difícil. Sí, se te hace difícil porque estás alimentando tu carne y no estás alimentando tu hombre espiritual. Ahora yo quiero hablar del hombre espiritual y no vengo a traer condenación, vengo a traerte liberación. El hombre espiritual es espectacular, precioso, tiene un montón de herramientas, es la mejor parte de ti. Es lo que se para delante de Dios. Y no huye de Dios, sino que quiere estar presente en Él. Yo quiero hablar de ese hombre espiritual, que tú lo conozcas y puedas entender cómo Él funciona y opera. Porque a todos nosotros nos enseñaron a funcionar y operar en la carne. Pero no nos enseñaron a operar en el espíritu. Y si usted ha ido a la iglesia y es un buen oidor y un hacedor, pues ya tiene un poco de experiencia. Pero ¿qué dice Jesús acerca de este hombre nacido de nuevo? Y vamos a Juan capítulo 3, y aquí está Nicodemo hablando con él. Este tema lo habíamos tocado hace un tiempo atrás. Y Nicodemo se le acerca de noche. Vamos a leer el 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y me detengo ahí. Jesús le baja a Nicodemo con una verdad eterna, con una verdad que debe de conocer todo maestro de Israel. Y le dice, para ver el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y dice, no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no lo puedes ver. Estaba hablando con unos pastores hace un tiempito atrás, hace un tiempo corto. Y había un debate de cómo poder enseñarle a la iglesia y cómo la iglesia puede responder y cómo la iglesia puede dar fruto y cómo la iglesia puede levantarse. Y trajeron el tema de estas personas en que tú le predicas y nada que ver. Les gusta escuchar pero no hacen nada. Les gusta oír la palabra pero no son hacedores de la palabra. Y estaba este debate, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué está pasando? Me preguntan a mí y yo les digo, es que esas personas no han nacido de nuevo. Los pastores me miraron y me dijeron, pero es que ellos pasaron a frente, hicieron la confesión de fe. Y yo dije, sí, pero para tú hacer la confesión de fe, creo que está en Romanos capítulo 10, tú tienes que creer en tu corazón y confesar con tu boca.
Si tú has confesado con tu boca y no crees en tu corazón, tú no has nacido de nuevo. Y los pastores me dijeron, pero es que la persona lleva tanto tiempo congregándose en la iglesia. Y yo le digo, ok, esa persona es simpatizante del evangelio. No ha nacido de nuevo. ¿Por qué no ha nacido de nuevo? Porque el que nace de nuevo, míralo como dice Jesús, ve el reino de Dios. Anhela el reino de Dios. Si no has nacido de nuevo, no lo puedes ver. No lo puedes anhelar. Y esto es un punto para algunas personas un poco con una línea fina. Pero yo le explico de esta manera. Si usted da fruto en Dios, usted es hijo. Y la Biblia dice que el hijo, el que es hijo de Dios, hace buenas obras no porque tiene que hacerlas, sino porque salen de él. Y si usted es convertido y usted ha nacido de nuevo, el anhelo por leer la palabra está presente en su vida. Que usted no le haga caso es otra cosa. Pero ese anhelo está ahí. Ese hombre espiritual está ahí. Y cuando usted no lee la Biblia, ese hombre espiritual va a buscar la forma de cómo acercarse a Dios. De momento usted está cantando una canción y usted dice, ¿de dónde yo la saqué? De tu espíritu. Y de momento tú estás así, lo más feliz, guiando el carro y de momento te brinca una palabra y tú empiezas a pensar en el versículo y empiezas a alabar a Dios y tú dices, ¿de dónde me salió eso? De tu espíritu. Porque tu espíritu anhela a Dios y lo busca todo el tiempo. Usted se levanta por la mañana y no hace más que abrir los ojos y está cantando la canción y va por la mitad. Y te dice, ¿por qué voy por la mitad? Porque en tu espíritu está presto a Dios. Y vamos a hablar acerca del espíritu porque quiero que lo conozcas. Y estoy hablando del espíritu nacido en el hombre. No estoy hablando del espíritu de Dios. Estoy hablando de ti, nacido hijo de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, si no lo haces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Hay gente en las iglesias que son simpatizantes de Dios, pero no se han entregado. Hay personas en la iglesia que dicen, para estar en casa solo, mejor estoy aquí con gente que me quiere, gente que son buenas, y estoy acompañado, pero no han sido convertidos. Inclusive hay personas que están dentro de la iglesia no para alabar a Dios, sino para hacer negocio. No han nacido de nuevo. Hay gente que llegan a la iglesia y están diciendo, oh, pues yo vendo, no quiero decir marcas de compañía, compañías de estas de pirámide y compañías de otras. Aquí hay muchos prospectos. Ya que se acabe el culto, va a repartir tarjetitas. O hay gente que van a las iglesias y cuando se acaba el culto abren el baúl y están vendiendo cosas. Y llevan años congregándose. Pero no han nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo anhela y busca a Dios. Quiero que usted vea la definición de Jesús. Tienes que nacer de nuevo, porque si no, no lo puedes ver. Entonces el 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí Jesús fue aún más preciso con él. Si no has sido bautizado en agua y bautizado en Espíritu Santo, tú no puedes entrar en el reino. Yo quiero que usted vea estas dos posturas que Jesús está presentando. El ver y el entrar. Y yo quiero que usted entienda de que Jesús es el Rey.
Jesús está hablando reino de Dios, lenguaje de reyes. Si tú ves, es porque te los revelaron y te gozas y anhelas entrar. Si tú eres bautizado en agua y en espíritu, entras en el reino, en el dominio y en la manifestación de lo que ese reino trae. El que ha nacido de nuevo entra en la manifestación de ese reino. Todo aquel que ha nacido de nuevo ha experimentado el primer amor. Donde tú lo que quieres es estar en la iglesia, tú lo que quieres es orar, tú lo que quieres es leer la Biblia, tú lo que quieres es estar ahí porque estás en ese primer amor. Lo cual se supone que no se apague ese primer amor. Pero tú llegas a una madurez y empiezas a entender que es más profundo y es más espectacular. Cuando tú estás en ese primer amor, tú ayunas, tú lees la Biblia y todo lo demás. El que no ha nacido de nuevo, aunque haya hecho la confesión de fe, ese primer amor no está porque no ha nacido de nuevo. Te quiero llevar de la mano. Cuando tú naces de nuevo, estas dos descripciones vienen acompañadas de eso. Ver y entrar en el reino de Dios. Vamos a leer un poquito y después voy a virar para atrás unos versículos. Jesús dice en el 6 y explica, yo quiero que usted marque este verso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, con letra mayúscula, Espíritu Santo, Espíritu con letra minúscula, que es el nacido, es. Vuelvo de nuevo y lo repito. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Usted no puede perfeccionar ese crecimiento en el espíritu que usted tiene en Dios por usted mejorar su carne. Jesús está diciendo, son dos naturalezas diferentes y cada naturaleza con su naturaleza. Lo carnal con lo carnal y lo espiritual con lo espiritual. Si usted lee Gálatas, hay un verso que dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? Empezaste en el espíritu y terminaste en la carne. Tratas de perfeccionarte en el espíritu haciendo obras carnales. Y allá Pablo los regaña y le dice, no es así, eso no se hace. Y hoy en día pasa porque no tenemos buenos maestros. Cuando yo era un niño, yo estaba en una iglesia y la iglesia tenía tenía como una pizarra, era un billboard, una pizarra de las que usted le pone las tachuelas y eso, y pone papeles y se escriben cosas. Y ahí decía en una pared, en misiones o obra misionera. Y hacían una pregunta en la iglesia. Decían, esta semana, ¿qué obra misionera tú hiciste? Y la gente se esforzaba porque querían por lo menos hacer una obra misionera o dos obras misioneras. ¿Y qué son obras misioneras? Mira, ayudarle a alguien a hacer compras que no puede hacer compras, visitar a un enfermo, ayudarle a alguien a cruzar la calle que no puede cruzar la calle, ayudarle a personas que están viviendo y no tienen qué comer o no pueden pagar el agua o están en un hospital. Todas estas cosas son obras misioneras. Y llegaba el momento en que yo le decía a mi mamá, yo no he ayudado a nadie esta semana, yo estoy mal. Y ellos no lo hacían por condenar, pero había una balanza entre dichos que te daba a entender que si tú no estabas haciendo obra misionera porque tú no tenías cosas buenas en tu corazón o no estabas pensando en los demás, sino estabas pensando en ti. Se levantaba un tipo de condenación. Jesús está diciendo aquí
el espiritual con lo espiritual y lo carnal con lo carnal. No los mezcles, defínelo en puntos aparte. ¿Por qué es que hay que definirlo en puntos aparte? Jesús lo explica en los próximos versos. Dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no puedes definir tu parte espiritual como defines la parte carnal. No la puedes definir. Vamos a usar unos elementos para que usted pueda poder entender. Usted no puede definir el viento y su ejecución y cómo se mueve igual a el agua, su ejecución y su volumen y su masa. Tú no lo puedes definir igual. No se pueden definir igual. Y aquí Jesús está diciendo, el viento sopla de donde quiere. Tú no sabes dónde empieza. Tú no sabes cuántas curvas cogió. Tú no sabes cuántos movimientos tuvo. Simplemente tú estás y sientes el viento. Tú no sabes de dónde viene, ni tampoco a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mira la definición de lo que es el que es nacido en Dios. Se mueve así como se mueve el Espíritu de Dios. Y usted va a decir, ¿cómo que como el Espíritu de Dios? Dice en Génesis capítulo 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Había que decir se movía porque no podías especificar dónde se estaba moviendo, si de norte a sur, si de oeste a oeste, porque se mueve como Él entiende y como es su realidad espiritual. O sea, tu espíritu se va a mover como el Espíritu de Dios le dé a moverse, no como tu carne le dé a moverse. Y ya estoy hablando en misterio de Dios para muchas personas. Pero yo quiero que tú vayas entendiendo esto. No lo trates igual. Las frustraciones que tú tienes en la carne, tú no las tienes en tu espíritu. Los complejos que tú tienes en la carne, tú no los tienes en tu espíritu. Los bloqueos mentales, las faltas de papá, falta de mamá, falta de cariño, falta de amor, falta de reconocimiento, esas cosas tú no las tienes en tu espíritu. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la iglesia y nos congregamos como iglesia de Dios, yo no puedo decir, dentro de mí hay unas ataduras y hablo acerca del espíritu, porque tu alma puede tener ataduras. Yo necesito correr por mí porque yo no soy libre. Escucha esto. Si tu espíritu nació de nuevo, tu espíritu no vive en la realidad carnal tuya. Por lo tanto, tú tienes tres realidades: la carnal, la almática y la espiritual. Si papá y mamá estuvieron ausentes en tu vida, o te trataron pésimo, o hicieron cosas contigo y no estuvieron siempre allí, etcétera, etcétera, ellos marcaron tu carne y tu alma, no tu espíritu que nació del Padre. Ese espíritu está libre en Cristo Jesús. Y en eso Dios nos trae gozo y alegría. Porque en la realidad del nacimiento de mi Padre Celestial, en esa realidad de nacimiento, yo no tengo ira, contienda, celo, envidia, no tengo división, no tengo huecos vacíos en mi vida. Lo que tengo es el fruto del Espíritu: paciencia, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, amor. El hombre espiritual es libre.
Y tú y yo tenemos esa libertad por dentro. Y usted va a decir, eso está lindo, pero ¿cómo uno vive allí? Vamos a seguir leyendo porque yo quiero que tú escuches y leas a Jesucristo definir cómo son las cosas y cómo se mueve este hombre espiritual y cómo se mueve en el reino de los cielos y cómo es el reino de los cielos para que nosotros podamos entender la libertad que Cristo nos ha llamado y nos ha entrado en esa libertad. Después que Jesús le dice eso en el verso 8, el 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mira lo que Jesús le está diciendo. Se supone que tú lo sepas. ¿Por qué no lo sabes? Está hablando con Nicodemo, un maestro de la ley. Y el 11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestes o las celestiales? Detente un momento ahí. El nacer de nuevo y el establecer cómo se mueve el hombre espiritual aquí, Jesús le está diciendo, esto son cosas carnales que se supone que la gente de la carne lo entienda. Y te va a decir, wow, se supone que lo entiendan. Eso fue lo que dijo Jesús a Nicodemo. Y yo voy a ser sincero. Me crié en la iglesia, soy hijo de pastor, nieto de pastor. Y cuando yo leía ese versículo, yo tragaba gordo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no saben explicar. Necesitamos maestros bíblicos. A gritos. A gritos. Jesús le dice, te estoy diciendo cosas que se supone que tú sepas. ¿Por qué se suponía que Nicodemo las supiera? Porque ya Dios se la había revelado a los profetas en el Antiguo Testamento. Y después que Dios se lo había revelado, la gente, que nosotros tenemos esa naturaleza humana, en inglés le llaman handpick. Nosotros decidimos que agarrar de la enseñanza y lo demás lo dejamos en el aire. ¿Qué es lo que me beneficia? ¿Qué es lo que me llama la atención? Y Jesús le estaba diciendo, se supone que tú lo sepas. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te cautivó? Y esto no lo sabes. Voy a darle para atrás ahora. En un reino, usted es legítimo si usted nace en el reino. Y estoy hablando de reino carnal. Si usted está en Inglaterra, y usted nace en Inglaterra, que el rey se llama Rey Charles, usted es legítimo de Inglaterra y de su reinado. Todos los beneficios. Usted es ciudadano y usted le rinde cuentas a su rey y su rey es responsable por su pueblo. Jesús le está diciendo a Nicodemo, es el reino de Dios. No hay otra forma de entrar. Tienes que nacer legítimamente. No le está diciendo nada diferente a los reyes de esta tierra. Yo soy ciudadano americano.
Porque vivo en Puerto Rico, nací en Puerto Rico y Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Y Estados Unidos me da cobertura. Si yo voy a cualquier país que tenga embajada, representación de Estados Unidos, y me llega a pasar algo en ese país, yo agarro el teléfono o voy a la embajada y le digo, necesito ayuda. Y automáticamente Estados Unidos tiene que hacerse cargo de mí. Por mi ciudadanía. Jesús le está presentando lo mismo a Nicodemo. Le está diciendo, para tú poder entrar, para tú poder ver, tú tienes que nacer de nuevo. Primero tú naciste en la tierra, reino carnal. Ahora tienes que nacer del espíritu, reino espiritual. Por eso Jesús le está diciendo, yo no te estoy explicando nada que tú no sepas. Cuando tú naces en un reino, y lo voy a llevar a los tiempos modernos donde estamos, no voy a hablar de reino, voy a hablar de democracia. Muchos países que tienen democracia. Otros tienen dictadura, otros tienen un tipo de reinado, otros tienen reinado con parlamento. O sea, hay diferentes tipos de gobierno. Pero vamos a hablar de la democracia. En la democracia, vamos a hablar de Estados Unidos y Puerto Rico, nosotros cuando nacemos, ¿verdad? Nacemos aquí, somos ciudadanos, se nos entrega un certificado de nacimiento con un número de seguro social. Ese número de seguro social nos identifica a nosotros como no tan solamente por el nombre, sino por el número. Y ese número de seguro social nos abre puertas en un montón de casos. Si usted nace en Estados Unidos y le ponen nombre y no le dan seguro social, hay problemas. Porque usted no tiene los beneficios. ¿Dónde nació entonces? No le inscribieron. Porque para inscribirte te tienen que dar seguro social. Estos beneficios te tienen una cobertura de que te garantiza de que tú vas a tener, el gobierno va a velar por ti. Si no tienes para comer, te va a dar ayuda para comer. Si no tienes dónde vivir, te va a dar ayuda para vivir, porque el gobierno se hace cargo de su pueblo. Te dan, en la educación es gratis hasta cuarto año. Y te dan una serie de cuidados de Medicare, ¿verdad? De cuestiones de salud. Y garantizan tu bienestar. Esa es en la democracia. En el reino es más fuerte todavía. En el reino se vela por ti de una forma más precisa y hay una devoción del rey hacia el pueblo. La gloria del rey es su pueblo y su nombre es donde lo reconoce. Si él trata mal a su pueblo, su nombre va a estar puesto por el piso. Estoy hablando ahora en términos de reino. Si el rey trata bien a su pueblo lo alaba y las naciones alrededor también lo alabarán. Porque en su nombre está todo lo que él es. Eso es reino. Usted habla mal acerca de King Charles de Inglaterra y usted está hablando mal de Inglaterra y de su pueblo. En Estados Unidos, ahora mismo Donald Trump es el presidente, usted habla mal de Donald Trump y la gente entiende de que no está hablando mal del pueblo. Ni está hablando mal de los senadores, está hablando mal más que del presidente. Todos los demás están exceptos. Usted habla mal de un rey. Usted está hablando mal de la nación y de su pueblo y de su ejército. Por lo tanto, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le está diciendo, esto es un reino y no se entra ilegalmente. La única manera de hacerlo es que nazcas de nuevo.
que tengas, y voy a usar un término carnal que no funciona en lo espiritual, porque son cosas diferentes. Pero en lo carnal, si un perro se cruza con una perra y tienen perritos, esos perritos son compatibles genéticamente con papá y mamá. Si usted agarra esos perritos y los quiere cruzar con gatos, el perro no cruza genéticamente con el gato, no reproduce, no sale nada. Para que salga algo en la naturaleza, tiene que ser compatible genéticamente. Jesús le está diciendo a Nicodemo, cuando tú naces de nuevo, tú naces del Espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu de Dios. Eres compatible con Dios. Y no hay nada en el mundo o en el universo que pueda ser compatible a Él a menos que Él lo haga compatible. Y este nacimiento de nuevo es algo extraordinario, espectacular, glorioso, grandioso, como tú lo quieras poner. Todo esto que está hablando Jesús con Nicodemo, le dijo, estos son cosas carnales. La mayor parte de la iglesias que yo visito, cuando leen esto, dicen, porque él dice que son cosas carnales, si son cosas espirituales, le está hablando acerca de reino y de nacimiento y de herencia, que es bien parecido a los reinos de este mundo. Cuando aquí viene Jesús y le dice, te he hablado de las cosas espirituales, y si te hablo de las cosas celestiales, ¿qué vas a hacer? Y ahí le habla de las celestiales. Dice el 13, estoy en Juan capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios, el hombre, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino o más tenga vida eterna. Y le sigue explicando el verso que se repite y mucha gente conoce. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ya ahí le está hablando de reino. Yo quiero que usted entienda que el verso 16 es la forma en que el Padre, el soberano, el arquitecto ve las cosas. Juan 3:16. Dios le está regalando a los seres humanos una información del trono. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese hombre espiritual viene con todo lo que el reino de los cielos provee. Y yo quiero que tú te goces en esta hora y tú te regocijes en Dios. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes todo lo que necesitas. Y el Espíritu Santo te va a proveer de todo lo que tú necesitas, porque tu espíritu nació del Padre y eres compatible con el Padre. Cuando voy a tocar unos temas y no me quiero extender, pero mi papá y mi mamá me tuvieron a mí, tuvieron a mi hermano, y si a mí me fuera a pasar algo, donde necesito quizás transfusión de sangre, donde necesito quizás donación de órganos, lo primero que van a buscar los médicos es papá y mamá y hermanos, porque salimos del mismo lugar y somos compatibles. Si no agarra ahí, se buscan primos, se buscan sobrinos, y se sigue buscando porque hay muchas cosas que nos conectan.
Cuando Jesucristo dio su sangre en la cruz del Calvario, por su sangre yo soy salvo. En Apocalipsis dice, bienaventurados aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Nosotros somos compatibles al punto de que la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Jesucristo. Heredamos con Él. Los ángeles no heredan con Él. Los arcángeles no heredan con Él. Los serafines no heredan con Él. Sus hijos heredan con Él. Y porque yo estoy llevando todas estas cosas para que despierte en ti una realidad. Si eres hijo, si has nacido de nuevo, ves y puedes entrar en el reino de papá. Si eres hijo, Él te va a hablar de la forma que sea necesaria. Él te va a tocar, sea en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Hay una relación íntima de Dios con nosotros. Pero yo quiero que tú sepas que Dios no le habla igual a todo el mundo. Porque si le hablara igual a todo el mundo puede proveer las necesidades y no hace falta de otras personas. Dios le habla a cada persona según el don que le ha dado, la capacidad que le ha dado y el llamamiento que le ha dado. Por eso expliqué, hay unos que le habla por visión y ven. Hay otros que le habla audible y entonces hablan la palabra. Hay otro que le habla tocando o dejando sentir. Y estas tres traen crecimiento a la iglesia. Vuelvo y hago la pregunta, ¿cómo Dios te habla a ti? Y si no sabes cómo te habla, cambio la pregunta, ¿cómo Dios te toca a ti? Si Él cuando te va a tocar, te toca en la cabeza, Dios habla a tu mente. Si cuando Dios te toca en el corazón, Dios está tratando con tu alma, la parte almática. Si cuando Dios te toca en tu vientre, Dios está tratando con tu espíritu. Y eso es para uno gozarse. Y yo quiero que tú entiendas esto y no quisiera sonar grosero, pero cuando Dios toca, no es un show. Cuando Dios toca, no es que la gente me vea. ¿Y por qué yo digo esto? Porque hay veces que Dios ha tocado personas en la iglesia y la persona cae al piso, tiembla, se revuelca. Si a una mujer le sale volando el moño, se levanta con el pelo así todo enredado. Todo, y tú dices, wow, como Dios la tocó. Yo quiero que Dios me toque así. Entonces tú vas a tu casa y viene Dios y cuando te toca te pone las manos aquí, tú sientes un peso. O tú sientes algo que está haciendo así en la cabeza, que es la llama del Espíritu Santo. Y tú dices, Dios me está tocando, pero yo me quiero revolcar como se revolcó la hermana en la iglesia. En la mayor parte de los casos, cuando Dios toca a una persona, y dije en la mayor parte, no dije en todos, la mayor parte de los casos, cuando Dios toca a una persona y la persona cae al suelo y tiembla, etcétera, etcétera, es que su cuerpo no está acostumbrado a aguantar esa gloria. Y no, usted haga la prueba. Usted tiene gente en la iglesia que ora, que lee la Biblia, que se separa con Dios, y es una cosa espectacular. Cae el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Y cuando cae el Espíritu Santo de Dios, las personas que menos oran, las personas que menos están buscando de Dios, son las más que se revuelcan.
Las personas que buscan a Dios y su vasija se ha ensanchado porque han crecido en obediencia, en fidelidad, en honra a Dios, en respeto, aguantan esa gloria porque esa gloria la sienten en su casa. Y mientras otros están cayendo, ellos siguen de pie adorando a Dios y lo más feliz. Lo que pasa es que los ojos de nosotros, los ojos, dan una definición que no es. Y te va a decir, pero es que pruébamelo con la Biblia. A mí me gusta que me prueben las cosas con la Biblia. En el monte Sinaí, Dios desciende y el monte no está acostumbrado a esa gloria. Y dice la Biblia que temblaba el monte y botaba humo porque la gloria era demasiada. Cuando usted lee el libro de Daniel, que Dios se le muestra, en un punto dado se le muestra un ángel y viene con una gloria que él no está acostumbrado. ¡Pam! Y se cae el piso. Cuando se le muestra un ángel a Ezequiel, que él no está acostumbrado a esa gloria, ¡pam! Se cae el piso. Y en ambos, el ángel le dice, no temas. Y a uno le dice, párate. Y le dice, no me puedo parar. El ángel lo toca y tiene solamente fuerza para ponerse de rodillas y poner las manos en el piso, como si fueran 4. No podía pararse. El ángel lo tiene que tocar otra vez porque la gloria no la aguantaba. Ahora, usted tiene a los discípulos de Cristo. Jesús está predicando y ellos están escuchando la voz del Mesías. Jesús está haciendo milagros y ellos están presentes. Jesús está sanando al paralítico y ellos están presentes. Parando un sepelio y resucitó al muchacho. Resucitando a Lázaro y ellos están presentes. Se estaban acostumbrando a su gloria. De momento, Jesús los lleva a 3 de los apóstoles con él al monte de la transfiguración. Y allí frente a ellos se le transfigura y ellos no caen en el suelo. Aparece Moisés y Elías y ellos no caen en el suelo. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a andar con Jesús, el ungido de Dios y la gloria que él cargaba. Si usted quiere revelación, tiene que entrar en la presencia de Dios y exponerse a esa gloria. Y usted va a decir, sí, es verdad, yo tengo que orar más. Sí, es verdad, yo tengo que leer la Biblia. Sí, es verdad, yo tengo que tener más entrega. Sí, te dije que te iba a hablar acerca del hombre interior. Tu hombre interior lo anhela, lo desea, al punto que lo añora. Desea sentir la presencia de Dios, desea el toque de Dios, desea escuchar la voz de Dios, desea ver a Dios trabajar, desea y anhela poder agarrar de salud de Dios y sentirse abrazado por el Padre original, el Padre de las luces. Y ahora me voy a ir a la parte espiritual. Ese espíritu, cuando tú no lo permites que busque presencia de Dios, cuando tú no permites que vamos a faltar a los cultos porque tengo cosas que hacer, no vamos a orar porque tengo cosas que hacer, no voy a leer la Biblia, ese espíritu tuyo se pone triste. Se pone triste porque lo que anhela no lo puede conseguir. Ahora, en el lado positivo, tu espíritu anhela cosas que tu mente no las puede ver. Tu espíritu anhela cosas que tu mente no las puede calcular. Tu espíritu anhela cosas que tu mente
ni siquiera puede imaginárselas porque no hay una profundidad carnal de tal manera. Él anhela a Dios. Ahora, estamos hablando de cómo leer la Biblia. Ustedes han oído la frase de tú me dices que me amas, pero me lo dices de los labios para afuera. Y otra parte que dice, tú me dices que me amas y yo sé que me amas porque me lo estás diciendo del corazón. Yo quiero que usted entienda esto porque nosotros usamos frases que describen una realidad, pero no sabemos describir la realidad. Hay gente que dice, no, yo sé cuando él me lo está diciendo de labios, que es un hipócrita. Y yo sé cuando me lo está diciendo de corazón, que es genuino. ¿Cómo es que nosotros podemos percibir cuando un comentario sale de la mente con las intenciones que sean versus un comentario que sale del corazón? Se siente, ¿verdad que se siente? ¿Puedes tú percibir cuando una persona habla por su boca lo que el espíritu tiene adentro? Y quiero llevarlo al ejemplo clásico de una mamá con un hijo. Cuando la mamá le dice, te amo tanto que si tengo que dar mi vida por ti, la daría. Ese comentario no salió de aquí. Ese comentario salió del alma y del espíritu. Jesús dijo, no existe amor más grande que este, que aquel que ponga su vida por su hermano. Tu espíritu es espectacular, precioso, bello, impresionante. Viene de Dios, tiene las características de Dios, es hijo de Dios. Yo muchas veces me he parado frente a personas y Dios me deja ver quiénes son en Él. Y yo le digo, Dios mío, aguántame. Porque acabo de ver la realidad en Dios y la persona que tengo de frente no entiende esa realidad. Yo he llegado a iglesias y he hablado con personas y las personas me dicen, yo no sé cómo explicar esto, pero yo estoy hablando contigo, es como si yo te conociera desde hace muchos años. Pero no lo entiendo. Tengo una persona que me dijo, esto me asusta. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, no se supone que esto esté pasando. Que yo estoy hablando contigo y es como si yo te conociera hace más de 20 años. Esto es imposible. Y yo le dije a la persona, para la carne es imposible, para el hombre espiritual no lo es. Y te voy a decir, ¿por qué tú estás hablando de esta manera? Porque ese hombre espiritual, cuando tú lees la Biblia, ese hombre espiritual se goza porque estás hablando de donde él vino. Le estás diciendo de quién él vino. Le estás hablando de su Padre, de su ciudadanía, del reino de los cielos, de la manifestación de la grandeza de donde él viene. Se goza. ¿Tú quieres que tu espíritu se goce? Lee todos los días un capítulo de la Biblia. Las cosas van a cambiar. Lee un salmo. Como te dije, cuando vayas de camino al carro, pon el app de la Biblia, lo pones en audio, escuchas la palabra, o pon una predicación, pero busca que sea gente que dan de verdad, que dan palabra de Dios.
No busques gente que te emocione la carne, porque si te emociona la carne se edificó y el alma se quedó sin nada. El espíritu del hombre está presto, quiere y anhela. Yo estoy hablando de esto y yo siento en el espíritu una resistencia en la mente de las personas que están viendo y van a ver este video. La mente luchando con eso. Vamos a hablar el próximo sábado, Dios mediante, un poco más acerca del espíritu del hombre nacido de nuevo y cómo él se mueve y se manifiesta en Dios. Para ver si logro con palabras y que el Espíritu Santo haga lo como quiera, el llamar tu atención y levantar una curiosidad en tu vida para que puedas conocer un poco más de lo que ya has vivido y no lo puedes identificar, de lo que has experimentado y no puedes hablar acerca de eso. Sí. Y de las noches que te has levantado y lo que quieres es gritar gloria a Dios, alabanzas a Dios, porque tu ser espiritual no se puede aguantar. Vamos a hablar acerca de eso para que te goces y quién sabe, te atrevas a dar esos pasos adicionales para conectarte con el Dios vivo y la iglesia. Que la paz de Dios sea contigo. Nos vemos el sábado próximo, Dios mediante.